¿Quién es el que está llamado a hacer que el presidente, que el gobierno entre en razón? Los partidos políticos de oposición. En la población, con los calderos, con Marcha Verde o con lo que sea, Marcha Morada, Marcha Azul, Marcha Blanca, la que sea. Pero si tú no vas a hablar, carajo, renuncia a esa presidencia y dásela a otro que hable el día entero, que sea parlanchín. Pero haz algo. Convocar una rueda de prensa, una vaina y hablar, porque hablar no mata. Con todo menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal de BTV Canal 32. Llegó y llegó para quedarse. No existe democracia sin demócratas. El punto fundamental de la democracia es que algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Históricamente, la manifestación de la democracia es que la oposición hace su rol de que el equilibrio se mantenga en el planteamiento democrático de un país. Si no existe oposición, no existe democracia. ¿Y por qué lo digo? Si hay algo que yo he estado criticando durante meses, es el rol patético, si se quiere, de la oposición en República Dominicana. Hay muchísimos temas carentes de respuesta. El gobierno dominicano, después que en campaña nos decía tener todos los planes para convertir este país en algo distinto, ahora ha llegado y ha traído un camión de excusas, no de soluciones. ¿Por qué no hay energía eléctrica? No, que eso es culpa de fulano, pero ustedes la tenían en tal, cuando ustedes llegaron estaba de tal forma, ahora está de tal forma. Ha decrecido, ha demejorado. ¿Por qué no hay agua potable? Porque en tal tiempo el agua era así, porque ahora no tenemos. ¿Por qué razón la delincuencia sigue en aumento? O sea, los temas neurálgicos de la población no han encontrado respuesta. Pero ¿qué pasa? Hasta hace pocos días el gobierno estaba navegando solo en el mar democrático de la República Dominicana. No había oposición. El presidente hacía, deshacía, los PRMistas hacían, deshacían, le sacaban la lengua a la población y nadie dijo nada. ¿Qué ha pasado? Desde hace algunos días empezamos a ver los famosos cacerolazos. Esa es la primera señal de la oposición, pero no de la oposición partidaria política, no, de la sociedad dominicana, harta de que le metan cuento, de que la llanten y que ha entendido que con un caldero llamando la atención puede hacer que el gobierno entre en razón. Pero también hemos visto de alguna forma, por la actitud de la población, por las críticas de la población, que también algunos líderes democráticos de oposición han empezado a hablar. Vi a Miguel Vargas, presidente del PRD, decir que el gobierno tenía que retirar el proyecto de reforma fiscal. Pero también vi a Leonel Fernández, que ha tenido dos comparecencias, una donde denunció el tema de los semáforos y de las cámaras de Jochi Gómez y que muchos se burlaron de él y que luego resultó que todo lo que él dijo es lo que plasma el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción. Y la segunda participación fue este lunes hablando de la reforma fiscal también. Si la oposición no hace su trabajo, si no juega su rol de oposición, ¿sabe lo que va a suceder? La gente va a terminar de enterrarlos y de mandarlos al ostracismo político. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Decía un gran filósofo de Altamira, llamado Wilfrido Vargas, que por la plata baila el mono. Y Wilfrido, en esas palabras tan jocosas, quiso dejar en nuestra mente que aparentemente la mayoría de personas tienen un precio y el dinero los pone a hacer lo que el otro quiera.
La oposición política se ha quedado callada porque hay muchos miembros de su dirigencia que están cobrando en la nómina del gobierno. Por construcciones, por equipamiento de hospitales, por contrata, por cualquier proyecto. Entonces, como tienen todos esos procesos económicos abiertos, ellos no necesitan llegar al gobierno, porque ya están en el gobierno. Oh, pero si a mí me entran 2 millones de pesos en un sobre todos los meses, o a una empresa mía le dan todas las facilidades del mundo, todos los proyectos, todos los contratos del mundo, ¿para qué diablo yo voy a hacer oposición? Adiós, diablo. Pues ya yo llegué. Entonces, ese es el problema de los miembros de la oposición en República Dominicana, que ya llegaron. Y el proceso que se dio en las elecciones municipales, senatoriales y de diputados presidenciales dejó claro que mucha gente en sus partidos políticos estaban jugando doble agenda. Por un lado decían criticar a Luis y por el otro lado hacían maniobras internas para arreglar su mundo. ¿Por qué Danilo y Leonel nunca se pusieron de acuerdo? Cuando lo lógico, políticamente hablando, era que se pusieran de acuerdo ahora en el 24. Porque los dos tenían sus propios problemas que resolver con el gobierno. Uno, asuntos económicos, otro, asuntos judiciales. Señores, los resultados del proceso electoral nos ayudan a entender que el gobierno utilizó lo que tenía en su mano para mantener a la oposición dividida y en el aire. Pero ya pasó el proceso electoral y la oposición tiene que tener otro tipo de enfoque para que la gente no vaya a creer que ustedes son simplemente unos vendidos, aunque yo creo que muchos de los dirigentes de la oposición están vendidos. Aquí en el proceso electoral, muchos iban de camino y se voltearon antes de llegar a la meta. Cambiaron candidaturas, cambiaron encuestas, cambiaron apoyo, mandaron equipos a hacer otro tipo de trabajo. Porque tenían una agenda puramente o económica o para liberarse judicialmente. Ahora, al ver que la población es la que ha decidido vengar su sangre, para decirlo de alguna forma, los empresarios tienen su proyecto y ellos se ponen de acuerdo con el gobierno. Los médicos, lo que sé yo, todo el mundo tiene su agenda. Ahora, la población tiene su agenda también. Y con el tema de la reforma y otros temas más que la gente ha salido molesta a responder, ¿saben por qué lo ha hecho? Porque no ha encontrado en la oposición política interlocutores que sean apropiados para defendernos de esta desgracia. Siempre ha habido apagones, ¿verdad? Pero usted prometió que lo iba a resolver. Siempre ha habido escasez de agua, pero usted dijo que lo iba a resolver. Siempre ha habido delincuencia, pero ha aumentado. El problema no es que siempre ha habido, es que usted tenía la fórmula mágica y ahora no lo ha resuelto. Entonces, ahí es donde entran los partidos políticos de oposición a jugar su rol de equilibrio, de que el gobierno no entienda que todo lo tiene fácil, de que yo puedo imponerme, de que yo tengo la mayoría, de que yo hago lo que me dé. Usted puede tener la mayoría en el Congreso, pero no necesariamente tiene la mayoría en la población. En el año 1984 nosotros vimos eso. ¿Qué pasó? El presidente Salvador Jorge Blanco, el viento le soplaba a su favor. Todo estaba bien. Y se fue a Semana Santa e hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde le colocaba situaciones complicadas a la población sobre el arroz, la habichuela y la carne. Se fue en Semana Santa y cuando regresó en Semana Santa el país estaba prendido en candela. Aquella poblada del 24 de abril de 1984. Una señal inequívoca de que la población tú no la puedes coger de pendejo. Tú puedes tener la mayoría en los representantes, en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero esos tipos muchas veces la población no siente que los representan. Y aunque un diputado, un senador vote a favor de la reforma, no quiere decir que su demarcación está votando a favor. Por eso usted tiene que sentarse con esos sectores y ponerse de acuerdo. El presidente está en Cabo Rojo hoy y dijo que con todos los sectores que se tenga que sentar se va a sentar. Claro que sí.
Porque de lo que estamos hablando es de los bolsillos de nosotros. Entonces, como es de los bolsillos, hay que hablar conmigo. ¿O me van a imponer algo? No. Ahora, ¿quién es el que está llamado a hacer que el presidente, que el gobierno entre en razón? Los partidos políticos de oposición. Y si ellos no lo hacen, la población con los calderos, con marcha verde o con lo que sea, marcha morada, marcha azul, marcha blanca, la que sea, va a salir a protestar por sus derechos. Porque aquí ningún gobierno está solo. De hecho, noten que para ganar las elecciones usted tiene que tener el 50+1. ¿Saben qué significa? Que hay una mitad de la población todavía que puede estar en desacuerdo con su medida y usted tiene que legislar para ellos. Y tiene que ponerse de acuerdo con ellos. Entonces siempre habrá oposición. Si los partidos políticos no quieren ser oposición porque están en la nómina pública, problema de ellos. Ahora, hay una población pensante que no va a dejar que le coloquen ciertas mordazas de que porque en el Congreso, en la Cámara de Diputados le digan que sí. No. Así que los líderes de la oposición, pónganse en eso. Yo veo a mi amigo Alfredo decir con mucha frecuencia que el presidente del PLD, por ejemplo, debe hablar. Yo no sé por qué Danilo no habla. Pero si tú no vas a hablar, carajo, renuncia a esa presidencia y dásela a otro que hable el día entero, que sea parlanchín. Pero haz algo. Él cree que ahí en la casa donde él está, que está su oficina, tú el que va ahí a contarle chisme, ya eso, con eso él se entera del mundo. No, papi, tiene que bajarte de ahí, irte a la Casa Nacional del PLD, convocar una rueda de prensa, una vaina y hablar. Porque hablar no mata. Vamos a la pausa y viene Actualidad Meridiana. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa.